El aire del reto motor de élite vibraba con la opulencia y el poder. Los suelos de mármol pulido reflejaban las siluetas perfectas de Porsches de última generación y Ferraris de colección, creando un laberinto de lujo y perfección mecánica. El murmullo de las conversaciones era un tejido de cifras millonarias, acuerdos cerrados y egos inflados, todo bañado por el aroma a cuero nuevo y champán caro. Pero en el corazón mismo de este santuario de la riqueza, una aberración rompía la armonía. Allí se encontraba un Seat 600D de 1968, una reliquia olvidada por el tiempo. Su pintura, alguna vez de un alegre color crema, ahora era un mapa de óxido corrosivo y parches descoloridos. Los neumáticos, completamente desinflados, parecían pulmones vencidos que habían exhalado su último aliento décadas atrás. El coche no estaba expuesto, estaba abandonado, una pieza de chatarra en mitad de una galería de arte, una ofensa visual para los puristas que lo rodeaban, un símbolo de todo lo que ellos no eran, pobre, viejo y roto. El murmullo de admiración se convirtió en un coro de burlas, cuando un círculo de hombres, vestidos con trajes a medida y relojes que costaban más que una casa, se congregó alrededor del pequeño coche. Sus risas eran agudas, crueles, un sonido que cortaba el aire como cristales rotos. A la cabeza del grupo, Ricardo de la Vega, un magnate imponente cuyo traje de lino parecía inmune a cualquier arruga, levantó una mano enjollada y señaló el coche con un desprecio teatral. Su voz, amplificada por la acústica del pabellón, resonó con una crueldad calculada, dirigida a la joven que permanecía en silencio junto al vehículo. «Esa chatarra llévala directa al desguace», gritó, y la frase fue como una sentencia. La carcajada que siguió fue un estruendo, una ola de mofa colectiva que se estrelló contra Clara, la joven mecánica, dejándola completamente aislada. El desafío estaba lanzado, no como una competición, sino como una ejecución pública. La humillación se transformó en un espectáculo multimedia. Decenas de teléfonos móviles se alzaron al unísono, un bosque de pantallas frías y azules, enfocando el rostro de Clara y su viejo coche. Cada risa, cada comentario despectivo susurrado entre dientes, era capturado y magnificado para una audiencia invisible. «Mira su ropa, parece que ha dormido en un taller», se oía decir a una mujer con un collar de diamantes. «Probablemente ni siquiera sabe dónde está el motor», añadía otro hombre, ajustándose su reloj de oro. La escena ya no era sobre un coche que no funcionaba, era sobre una chica que, según ellos, no pertenecía a su mundo. Clara permanecía inmóvil, una estatua solitaria en el centro de un circo moderno. La presión era palpable, un peso invisible que intentaba aplastarla, convertirla en polvo bajo las suelas de sus zapatos italianos. Su silencio era su único escudo contra la avalancha de desprecio. Ella era un fantasma de otro tiempo en medio de la modernidad brillante. Clara, con apenas 23 años, llevaba un mono de mecánico gastado, manchado de grasa y aceite, una prenda que olía a trabajo honesto y a historia. En el pecho, casi borrado por el tiempo, se adivinaba el nombre de su abuelo. Sus manos no estaban cuidadas, estaban callosas, con las uñas rotas y permanentemente teñidas de negro, las manos de alguien que no solo arregla motores, sino que conversa con ellos. Los hombres que la rodeaban veían a una niña pobre, una intrusa, una pieza fuera de lugar en su tablero de juego. Se reían de su coche oxidado y de su apariencia humilde, ciegos a la verdad. No veían la enciclopedia de conocimientos técnicos almacenada tras sus ojos tranquilos, ni la determinación forjada en el dolor y el legado. Veían una víctima fácil, sin saber que acababan de desafiar a la única persona en todo el edificio capaz de hacer cantar a ese motor. Todo seguiría siendo una broma cruel, hasta que ella levantó la vista. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia, nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que impulsa nuestro canal y nos permite seguir forjando estas leyendas de venganza justa. Por favor, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios y cuéntanos si alguna vez te has sentido subestimado de una manera tan cruel como Clara. Si crees en el poder de la inteligencia sobre la arrogancia, si amas las historias donde el verdadero talento triunfa contra todo pronóstico,
Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa esa campana de notificaciones. Es la única forma de asegurarte de no perderte ni un segundo de nuestras narrativas transformadoras. Y te lo advertimos, quédate hasta el final, porque la forma en que esta chica convierte su humillación pública en una victoria aplastante te dejará sin aliento. La justicia que se avecina es verdaderamente cósmica. El mono de mecánico que Clara llevaba no era simplemente ropa, era una armadura, un manto sagrado heredado. Cada mancha de grasa contaba la historia de un motor resucitado. Cada hilo deshilachado era un testimonio de horas de trabajo incansable. Perteneció a su abuelo, y en su tejido gastado, Clara no sentía la pobreza que los demás veían, sino el abrazo de la única familia que había conocido. El olor, una mezcla persistente de aceite, metal y sudor honesto, era el perfume de su infancia, el aroma de un santuario donde los motores rotos encontraban una segunda vida. En el pecho, casi borrado por los lavados y el tiempo, el nombre Mateo era un susurro, un recordatorio constante de la leyenda que ella estaba obligada a honrar. Para el mundo, era un uniforme andrajoso. Para ella, era la bandera de su linaje, un estandarte de resiliencia que se negaba a caer ante la tormenta de burlas que ahora la azotaba. Su abuelo, Mateo, no había sido un simple mecánico. En las calles de Vallecas era una leyenda, un alquimista del metal que podía convertir la chatarra en oro. Los vecinos contaban historias de cómo había hecho arrancar coches que llevaban décadas silenciosos con solo el toque de sus manos y el murmullo de una vieja canción. No usaba ordenadores ni diagnósticos digitales. Su taller era un templo analógico, un museo de herramientas que parecían reliquias de otra era. Él le enseñó a Clara que cada motor tiene un alma, una voz que solo los pacientes y los humildes pueden escuchar. No lo fuerces, Clarita, le decía. Escúchalo. Te dirá dónde le duele. Él era un poeta de los pistones, un filósofo de los carburadores, y su fallecimiento reciente no solo había dejado un vacío en el corazón de Clara, sino que había silenciado una de las sinfonías más hermosas del barrio, la del trabajo bien hecho. La muerte de su abuelo no solo le dejó un taller lleno de recuerdos, sino también un abismo de deudas. Mateo, generoso hasta la médula, a menudo arreglaba los coches de sus vecinos a cambio de una comida caliente o una simple promesa de pago que nunca llegaba. El banco, sin embargo, no aceptaba la gratitud como moneda. Las cartas con sellos rojos comenzaron a llegar, cada una un clavo más en el ataúd del legado familiar. El taller, ese espacio sagrado donde aprendió a caminar entre llaves inglesas y a leer diagramas de cableado antes que cuentos infantiles, estaba a punto de ser embargado. Salvarlo no era una opción, era un deber sagrado, la última promesa hecha a su mentor mientras éste se desvanecía. El premio del reto motor de élite no era una ambición, era la única línea de defensa que le quedaba contra un mundo que quería borrar la última huella de su abuelo de la faz de la tierra. La verdadera arma de Clara no era una herramienta que se pudiera sostener, sino un conocimiento que pesaba más que cualquier motor. Su arsenal residía en estantes polvorientos, en una colección de manuales técnicos que abarcaban más de 50 años de historia automotriz. Devoraba estos libros como si fueran novelas de misterio. Sus páginas amarillentas y manchadas de grasa eran mapas del tesoro que la guiaban a través de los complejos corazones de máquinas olvidadas. Muchos de ellos estaban en alemán, inglés o italiano, lenguajes que no entendía pero que no la detuvieron. Eran jeroglíficos mecánicos que ella estaba decidida a descifrar, pistas dejadas por ingenieros de otra época. Para los demás eran papeles viejos, para Clara eran escrituras sagradas, el compendio de una sabiduría que la élite adinerada, con toda su tecnología, había olvidado por completo cómo leer. Su educación fue forjada en el silencio de la noche, en la soledad de un taller que crujía con los fantasmas de motores pasados. Mientras los jóvenes de su edad exploraban la vida nocturna de Madrid, Clara exploraba los rincones más oscuros de Internet. En foros de mecánica casi abandonados y en canales de YouTube con apenas un puñado de visualizaciones, encontraba a otros guardianes del conocimiento perdido.
Pasaba madrugadas enteras frente a la pantalla rota de su viejo móvil, traduciendo con un programa gratuito manuales técnicos de coches alemanes de los años 60 o viendo vídeos de baja resolución de un anciano en algún lugar de la Toscana reconstruyendo un carburador Weber. Su dedicación era sobrehumana, alimentada por el café barato y una determinación inquebrantable. Cada noche de insomnio era una inversión, una pieza más del rompecabezas que la convertiría en la experta silenciosa que era hoy. Pero el conocimiento de Clara trascendía los libros y las pantallas. La lección más profunda que su abuelo le enseñó fue un arte perdido, una habilidad casi mística, la de escuchar. Los coches hablan, Clarita, solía decirle, colocando la mano de la niña sobre un motor en marcha. Siente la vibración. ¿Es un temblor regular o hay un tartamudeo? Escucha el escape. ¿Es un rugido limpio o un tosido ahogado? Le enseñó a diagnosticar un fallo en el encendido por el olor del humo, a identificar un problema de compresión por el sonido que hacía el motor al girar la llave. Era una sinestesia mecánica, un diálogo entre el hombre y la máquina que ninguna tableta de diagnóstico podía replicar. Era este don, esta conexión visceral con el metal y el aceite, lo que la diferenciaba. No era solo una mecánica, era una traductora, una medium para los espíritus de acero. Aquel Seat 600 oxidado no era una elección aleatoria ni un acto de desesperación. Era el primer coche de su abuelo, el lienzo sobre el que Mateo había pintado sus primeros sueños de juventud. Clara conocía cada abolladura, cada punto de óxido, cada capricho de su motor de 633 centímetros cúbicos. Recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre él. El viaje a la playa con la abuela, la vez que lo usó para llevar a un vecino al hospital en mitad de la noche, las carreras improvisadas en las afueras de la ciudad en los años 70. Había pasado incontables horas con la cabeza metida bajo su capó, aprendiendo a ajustar el platinos y a limpiar el chiclé. Ese coche no era un objeto inanimado, era un miembro de la familia, un cofre lleno de historias y secretos. Defenderlo no era solo parte del desafío, era defender la memoria misma de su linaje. Así, mientras la multitud se regodeaba en su crueldad, Clara se sumergía en un silencio interior, un santuario de calma y concentración. Las risas y los comentarios despectivos se convertían en un ruido de fondo, un zumbido irrelevante que no podía penetrar la fortaleza de su propósito. No veía los rostros burlones ni los móviles que la grababan. Veía los diagramas del motor en su mente, sentía el tacto familiar del volante gastado, escuchaba el eco de la voz de su abuelo guiándola. Su aparente pasividad no era miedo ni resignación. Era la quietud del depredador antes de atacar, la serenidad del maestro de ajedrez que ya ha visto la jugada ganadora 15 movimientos antes. La arrogancia de Ricardo de la Vega y su séquito era un ruido fuerte y vacío, pero la sabiduría de Clara era un silencio profundo y pesado, a punto de colapsar sobre ellos con la fuerza de una verdad ineludible. Huérfana de padres desde muy pequeña, el mundo de Clara siempre había sido ella y su abuelo contra todo. Él no solo le enseñó a arreglar coches, le enseñó a reconstruir una vida a partir de las piezas rotas. La promesa que le hizo en su lecho de muerte, con la voz debilitada pero los ojos llenos de una última chispa de orgullo, resonaba en su alma con la fuerza de un juramento de sangre. Cuida del taller, Clarita. Es todo lo que tenemos, es nuestro legado. Esas palabras no eran una petición, eran una transferencia de responsabilidad. El paso de una antorcha sagrada de una generación a la siguiente. Fracasar no significaba perder un concurso o un poco de dinero, significaba fallarle a la única persona que había creído en ella incondicionalmente, significaba permitir que su memoria se convirtiera en polvo y óxido. Por eso, los 20.000 euros del premio no eran una cifra abstracta, ni un camino hacia la riqueza. Eran la llave que mantendría cerradas las puertas del taller a los lobos del banco. Eran los ladrillos para reconstruir el muro que protegía su santuario. Eran el aire que le permitiría a los pulmones del legado de su abuelo seguir respirando. Cada euro de esa apuesta representaba una noche de estudio, una uña rota, una lágrima silenciosa derramada sobre un motor frío. La humillación que estaba soportando era el precio de entrada.
el peaje que el mundo de la arrogancia le exigía pagar. Pero Clara estaba dispuesta a pagarlo, porque sabía algo que ellos no sabían. El conocimiento es una moneda que nunca se devalúa, y el amor por un legado es un combustible que nunca se agota. La tormenta de la humillación estaba en su apogeo, pero el sol de la justicia ya asomaba en el horizonte. La risa no fue suficiente para Ricardo de la Vega. El eco de la mofa colectiva se desvaneció, dejando un regusto insatisfactorio en su paladar de poder. La humillación momentánea era un simple aperitivo. Él anhelaba un banquete, un espectáculo completo que reafirmara su dominio no solo sobre aquella chica insignificante, sino sobre todo el universo que había construido a su imagen y semejanza. Vio los teléfonos móviles grabando y una idea, tan brillante como cruel, floreció en su mente. No se trataba ya de un coche oxidado, sino de una oportunidad de oro para impartir una lección sobre el orden natural de las cosas, los ricos en la cima y los pobres donde les corresponde, bajo la suela de sus zapatos. El desprecio en sus ojos se transformó en una chispa de maliciosa inspiración. Se irguió alisando la solapa de su carísimo traje de lino y supo que estaba a punto de convertirse en el director de orquesta de una sinfonía de arrogancia. Con la deliberada lentitud de un hombre que sabe que todo el mundo esperará por él, Ricardo se dirigió al pequeño podio que los organizadores habían instalado para las presentaciones. El chasquido de sus zapatos italianos de cuero sobre el mármol era el único sonido que se atrevía a romper el tenso silencio que había caído sobre la multitud. Cada paso era una declaración de intenciones. Ignoró al presentador oficial, que retrocedió como si una fuerza invisible lo apartara, y tomó el micrófono con una familiaridad posesiva. El leve chirrido de la retroalimentación acústica silenció los últimos susurros, y de repente todos los ojos del pabellón, desde los varones del petróleo hasta los camareros que servían el champán, estaban fijos en él. Ricardo saboreó el momento, respirando el poder concentrado en la sala. Era su escenario, su público, y había encontrado a su víctima propiciatoria. Damas y caballeros, amigos, distinguidos invitados, comenzó su voz aterciopelada y resonante, una herramienta perfectamente calibrada para seducir y dominar. Interrumpo este magnífico evento por un momento para ofrecerles algo de entretenimiento inesperado. Hizo una pausa teatral, recorriendo con la mirada a la audiencia, asegurándose de tener su atención completa. Luego, con un gesto amplio y condescendiente, señaló a Clara y a su Seat 600. Parece que tenemos entre nosotros a una joven soñadora que cree poder revivir a los muertos. Una risa contenida recorrió la sala. Una ambición admirable, sin duda, pero en el mundo real, la ambición sin recursos es simplemente una fantasía. Cada palabra era una daga afilada y pulida, lanzada con una precisión quirúrgica para herir lo más profundo posible. No contento con su audiencia habitual, Ricardo buscó validar su espectáculo con la presencia de verdaderos expertos. Sus ojos se posaron en un grupo de hombres de aspecto serio, vestidos con trajes grises idénticos, que estaban junto a un prototipo eléctrico de aspecto futurista. «Incluso tenemos el honor de contar con nuestros brillantes colegas de Stuttgart», exclamó, señalándolos. «Señores ingenieros, acérquense, por favor. Quizás puedan aprender algo sobre la perseverancia española». Los ingenieros alemanes, inicialmente desconcertados por ser señalados, intercambiaron miradas que mezclaban la molestia profesional con una condescendiente curiosidad. Obedecieron, caminando hacia el centro, su presencia añadiendo una capa de legitimidad técnica a la farsa. Ahora no solo era el juicio de los ricos, sino también el de los sabios, el de la élite de la ingeniería mundial. El círculo de la humillación se cerró. Los socios de Ricardo, sus clientes más importantes, los ingenieros alemanes y docenas de curiosos adinerados, formaron un anillo denso y sofocante alrededor de Clara y el pequeño coche. Era un coliseo improvisado, y ella era la gladiadora desarmada, lanzada a los leones. El aire se volvió pesado, cargado con el perfume caro de las mujeres y el olor a puro de los hombres, una mezcla que a Clara le revolvió el estómago. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, analizándola, juzgándola, desnudándola de su dignidad capa por capa.
Los teléfonos móviles se alzaron de nuevo, esta vez de forma más deliberada, como si fueran los cronistas oficiales de una ejecución pública. La escena estaba perfectamente montada. El circo de la arrogancia estaba a punto de comenzar su función principal, y Ricardo de la Vega era su indiscutible maestro de ceremonias. Ricardo levantó una mano para pedir silencio, aunque ya lo tenía. Para hacer esto más interesante, proclamó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos: «Propongo una pequeña apuesta». Se acercó a Clara, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la vista para mirarlo. «Jovencita», dijo, su tono goteando un veneno paternalista, «le daré una hora, 60 minutos exactos». Se volvió hacia su asistente, quien rápidamente le entregó un fajo grueso de billetes. «Aquí hay 20.000 euros. En efectivo, son suyos si consigue que esa cosa arranque y se mueva por sus propios medios antes de que el tiempo se agote». Sostuvo el dinero frente a los ojos de Clara, lo suficientemente cerca para que pudiera oler la tinta fresca, un cebo brillante y tentador suspendido sobre un abismo de desesperación. La multitud contuvo el aliento, esperando la contrapartida. Sabían que la generosidad de Ricardo siempre tenía un precio, y que éste sería alto. Él no decepcionó. Dejó que la tensión creciera, paseando su mirada por los rostros expectantes antes de volver a centrarse en Clara. «Pero», continuó, y esa única palabra cayó como una losa, «si usted falla, si al final de la hora ese motor sigue tan silencioso como la tumba que le espera, entonces usted me deberá algo a cambio». Hizo una pausa dramática, saboreando el poder del momento. «Usted, personalmente, limpiará hasta el último centímetro de mi colección de coches, los 12, con esto». Su asistente le entregó un pequeño cepillo de dientes azul. Ricardo lo sostuvo en alto, entre dos dedos, como si fuera un insecto repugnante. La humillación era tan específica, tan mezquina, que se sintió casi surrealista. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud, seguido de una oleada de risas crueles y aplausos entusiastas. La apuesta era perfecta en su sadismo, la promesa de una riqueza que podría cambiar una vida, contrapuesta a una humillación tan degradante y personal que la marcaría para siempre. «Delante de todos, por supuesto», añadió Ricardo, como si fuera una ocurrencia tardía, asegurándose de que el castigo fuera un espectáculo público. La gente aplaudía con más fuerza, veían la escena como el mejor reality show que el dinero podía comprar. Estaban presenciando un drama de clase en vivo y en directo, y ya habían elegido a su villano favorito y a la víctima que merecía ser aplastada. Nadie defendió a Clara. Nadie protestó por la crueldad. En el circo de los ricos, la empatía era una debilidad que nadie podía permitirse mostrar. Clara permaneció en silencio. No aceptó verbalmente la apuesta, pero tampoco la rechazó. Su quietud era una fortaleza impenetrable que Ricardo y su público confundieron con miedo o estupidez. En su mente no había espacio para la humillación o el pánico. Estaba calculando, estaba recordando, estaba escuchando. El ruido de la multitud se desvaneció en un zumbido distante, como el de un motor mal afinado. El rostro burlón de Ricardo se convirtió en una imagen borrosa. Lo único claro en su universo era el contorno oxidado del Seat 600, el latido fantasma de su motor y la promesa hecha a su abuelo. Aceptó la apuesta no con palabras, sino con una sutil inclinación de cabeza, un gesto tan mínimo que casi pasó desapercibido, pero que selló su destino y el de todos los presentes. El desafío no era contra Ricardo, era contra la memoria y el olvido. La reacción de la multitud fue un estruendo. El aplauso fue ensordecedor, no de admiración, sino de anticipación sádica. Era el rugido de la turba en el Coliseo, sedienta de sangre. Los hombres se daban palmadas en la espalda, riendo a carcajadas, ya imaginando la escena de la chica de rodillas, fregando las llantas de un Bugatti con un cepillo de dientes. Las mujeres susurraban entre ellas, sus voces como el siseo de serpientes, comentando la suciedad de su mono y la locura de su empresa. «Pobre chica, no sabe dónde se ha metido», dijo una, con una falsa compasión que era más insultante que el desprecio abierto. «Le vendrá bien una lección de humildad».
respondió otra, ajustándose un brazalete de diamantes. Eran cómplices, todos y cada uno de ellos, partícipes voluntarios en la construcción de su pedestal de arrogancia sobre la dignidad de una sola persona. Para inmortalizar el momento, un técnico del evento, siguiendo órdenes de Ricardo, proyectó un enorme cronómetro digital en la pantalla gigante que colgaba sobre el pabellón. Las cifras rojas y brillantes aparecieron. 60-0. El segundero comenzó su inexorable descenso. 59-59, 59-58. Cada segundo que pasaba era un golpe de martillo, aumentando la presión, haciendo el aire más y más irrespirable. La apuesta ya no era un acuerdo verbal, era un evento oficial, cronometrado y transmitido para que todos lo vieran. La humillación potencial de Clara ahora tenía una cuenta atrás visible, un reloj del juicio final que medía el tiempo que le quedaba para salvar su alma o perderla para siempre ante la mirada hambrienta de la multitud. La tensión era una cuerda de piano, tensada hasta el punto de la ruptura. Ricardo, en un gesto de magnanimidad calculada, tomó el fajo de 20.000 euros y lo colocó con delicadeza sobre el capó de fibra de carbono de un Ferrari cercano. Los billetes, sujetos por una elegante pinza de oro, brillaban bajo los focos, un faro de esperanza y desesperación. Acto seguido, lanzó el cepillo de dientes al suelo, a los pies de Clara. El pequeño objeto de plástico azul aterrizó con un ruido insignificante, pero resonó en el silencio como un disparo. Allí estaban los dos destinos posibles, presentados con una claridad brutal, la riqueza inalcanzable o la vergüenza más abyecta. Ricardo se cruzó de brazos, una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Había creado la arena, había soltado a la bestia, y ahora solo le quedaba disfrutar del espectáculo que él mismo había orquestado. Los ingenieros alemanes, ahora parte del círculo íntimo, observaban con una mezcla de superioridad técnica y curiosidad antropológica. Uno de ellos sacó una tableta de diagnóstico de alta gama de su maletín, un dispositivo que valía más que el propio SEAT 600, y murmuró algo en alemán a su colega, quien sonrió con suficiencia. Su actitud era clara. Si ellos, con toda su tecnología y conocimiento, consideraban la tarea imposible, ¿qué podía hacer una chica sin formación, vestida con harapos y armada solo con herramientas oxidadas? Su presencia no era un apoyo, era el jurado final, la prueba irrefutable de que la ciencia y la lógica estaban del lado de la arrogancia y en contra del sueño imposible de Clara. Sin saberlo, se estaban preparando para ser los testigos más importantes de un milagro que destrozaría sus certezas. El murmullo de la multitud se calmó, reemplazado por una expectación casi religiosa. Era el silencio que precede a la tormenta, la calma antes de la explosión. Clara estaba completamente sola en el centro de ese universo hostil. El peso de cientos de miradas, la presión del tiempo corriendo en su contra, y la carga de un legado familiar sobre sus hombros jóvenes. Podía sentir el frío del mármol a través de las suelas gastadas de sus zapatillas. Levantó la vista por un instante, no a Ricardo, ni al dinero, ni al cronómetro, sino al emblema del SEAT en el capó del coche. En ese pedazo de metal oxidado, vio el rostro de su abuelo. Escuchó su voz diciéndole, «Escucha, Clarita, siempre escucha». Y entonces, con una calma que desafiaba toda lógica, se arrodilló junto a la puerta del conductor. El circo esperaba que llorara. Ella estaba a punto de rezar en el único idioma que conocía, el de la mecánica. El primer minuto de la hora se consumió en un silencio casi absoluto. El único sonido era el zumbido eléctrico de la pantalla gigante y el latido colectivo de una multitud que esperaba el fracaso. Ricardo de la Vega observaba desde su posición de poder, su rostro una máscara de confianza inquebrantable. Había construido un escenario perfecto para la humillación, un monumento a su propio ego. Cada detalle, desde la apuesta pública hasta la presencia de los ingenieros y el cepillo de dientes, estaba diseñado para aplastar el espíritu de Clara, para demostrar que en su mundo los azarones no ganan. La tensión había alcanzado su punto máximo. El ambiente estaba tan cargado que parecía que una sola chispa podría hacerlo estallar. Y esa chispa estaba a punto de ser encendida, no por la fuerza o la furia,
sino por la tranquila y metódica genialidad de una joven que el mundo había subestimado por última vez. El equipo de ingenieros alemanes, los supuestos titanes de la tecnología automotriz, fueron los primeros en rendirse. Después de 20 minutos de conectar y desconectar sus tabletas de diagnóstico de última generación, de fruncir el ceño ante pantallas que no mostraban ningún error discernible y de murmurar entre ellos en un alemán técnico y frustrado, se dieron por vencidos. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con el orgullo herido visible en su rostro, se acercó a Ricardo y con un gesto de derrota declaró que el motor estaba clínicamente muerto. Según su veredicto, los componentes internos estaban tan degradados que ni un milagro podría hacerlo arrancar. Con esa sentencia, se apartaron, consolidando la creencia general de que la apuesta era una mera formalidad antes de la inevitable humillación. Su fracaso fue el pedestal perfecto sobre el que se construiría la genialidad de Clara. Mientras la multitud procesaba la rendición de los expertos, confirmando sus prejuicios, Clara se movió. Ignoró por completo el capó abierto, el motor expuesto y las miradas de lástima y burla que la seguían como buitres. Con una calma que era casi sobrenatural, caminó con pasos lentos y decididos, no hacia la parte delantera del coche, sino hacia la puerta del copiloto. Un murmullo de confusión recorrió a los espectadores. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se rendía de una forma extraña? Ricardo de la Vega esbozó una sonrisa de suficiencia, interpretando el acto como el último y patético truco de una perdedora. Clara abrió la puerta, que chirrió como un quejido de protesta, y se deslizó dentro del habitáculo, su pequeña figura desapareciendo parcialmente de la vista, sumergiéndose en el corazón olvidado de la máquina. El suspense se apoderó del aire, espeso e incierto. Dentro del coche, el olor a vinilo viejo y a décadas de polvo llenaba sus pulmones, un aroma familiar y reconfortante. Su mano, callosa y experta, no se dirigió al volante ni a los controles. En su lugar, se deslizó por el asiento trasero, una superficie agrietada y endurecida por el sol y el tiempo. Sus dedos, sensibles como los de un cirujano, recorrían el material gastado, no buscando un desgarro o un defecto, sino una memoria, una historia susurrada por su abuelo en noches lejanas de trabajo. Y entonces la encontró. Una costura justo detrás del asiento del copiloto, que era imperceptiblemente más gruesa, más dura que las demás. No era un error de fabricación. Era una marca, una señal dejada a propósito para quien supiera cómo buscarla. Era la X en un mapa del tesoro que solo ella poseía. Con una presión firme y precisa en el lugar exacto, un punto que conocía de memoria, se oyó un suave clic metálico. Un pequeño panel falso en el lateral del respaldo del asiento, perfectamente camuflado en el patrón del vinilo, saltó hacia afuera. Un jadeo colectivo recorrió a la parte de la multitud que pudo verlo. Ricardo de la Vega, que se había acercado para no perderse el fracaso, se detuvo en seco, su sonrisa de superioridad evaporándose y siendo reemplazada por una máscara de pura y absoluta perplejidad. Dentro del compartimento secreto, sobre un forro de fieltro rojo descolorido, no había dinero ni joyas. Había algo infinitamente más precioso, un pequeño diario encuadernado en cuero y una única llave de latón, de forma extraña y claramente artesanal, que brillaba débilmente a la luz del pabellón. Clara tomó el diario con una reverencia casi religiosa. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban cubiertas de la caligrafía apretada y elegante de su abuelo. No necesitaba leerlo, conocía sus secretos de memoria. En su mente, visualizó la página que describía su mayor acto de rebeldía mecánica, una modificación secreta que instaló en los años 70 para ganar una carrera callejera contra un coche mucho más potente. Había diseñado e instalado un sistema de bypass de combustible, una segunda línea que, al activarse, inundaba el carburador con una mezcla mucho más rica y volátil. Un impulso de potencia pura, un truco de magia negra mecánica, un sistema que permanecía completamente invisible y latente a menos que se activara con la llave correcta en un contacto oculto. Era un secreto entre un hombre y su máquina, ahora heredado por su nieta. Aferró la llave de latón. Su peso era sólido, real,
un ancla de certeza en un mar de dudas. Sus ojos se fijaron en el salpicadero, pasando por alto las grietas y el plástico descolorido. Su mirada se detuvo en una pequeña marca oscura, una mancha circular justo debajo de la columna de dirección. Para cualquier otra persona, incluidos los meticulosos ingenieros alemanes, era una simple quemadura de cigarrillo, una cicatriz insignificante dejada por un dueño descuidado hacía décadas. Pero Clara sabía la verdad. Su abuelo, un no fumador empedernido, la había creado él mismo con un soldador, disfrazando con una genialidad rústica la ranura para la llave especial. No era una cicatriz, era un portal, la entrada secreta al alma verdadera y furiosa del coche, el último truco del viejo maestro. Con una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, Clara se inclinó. El ruido de la multitud se disolvió en un zumbido lejano. El cronómetro gigante, los rostros burlones, el traje caro de Ricardo, todo dejó de existir. Solo quedaban ella, el coche y el espíritu de su abuelo guiando sus manos. Con una delicadeza increíble, insertó la llave de latón en la ranura disfrazada de quemadura. Encajó con un clic suave y satisfactorio, un sonido que resonó en su alma. Luego, su otra mano, firme y sin un temblor, se posó sobre la llave de contacto principal, la que todos los demás habían girado en vano, escuchando solo el silencio y la derrota. El escenario estaba listo para el acto final. Giró ambas llaves simultáneamente, en una secuencia precisa y memorizada, un código secreto transmitido de generación en generación. 1, 2, giro. Durante un latido de corazón, reinó el silencio más absoluto. Un silencio tan profundo que se podía oír la decepción colectiva preparándose para estallar en risas. Pero la risa nunca llegó. En su lugar, llegó el trueno. El motor del SEAT 600, el motor que había sido declarado muerto por la ciencia, no solo arrancó, explotó en un rugido ensordecedor, un grito de guerra gutural y poderoso que vibró a través del suelo de mármol y sacudió el aire del pabellón. No era el sonido asmático de una reliquia, era el bramido furioso de una bestia de carreras, perfectamente afinado, limpio y desafiante, un sonido que destrozó 50 años de silencio. El rugido golpeó a la multitud como una pared invisible. Las copas de champán temblaron en las bandejas de los camareros. Ricardo de la Vega retrocedió un paso, su mandíbula completamente desencajada, sus ojos fijos en el pequeño coche con una expresión de horror e incredulidad. El silencio que siguió al estallido del motor fue más impactante que el propio sonido. Fue un vacío sónico, el sonido colectivo de cientos de mentes intentando procesar lo imposible. Los teléfonos que habían estado grabando la humillación cayeron de las manos laxas. En ese instante de silencio atónito, la arrogancia murió y nació una leyenda. Fue la justicia cósmica hecha sonido, una sinfonía de venganza interpretada a 9000 revoluciones por minuto. Comenta Respeto si crees que Clara merecía esta transformación. Entonces, el silencio se rompió. No con una risa, sino con un aplauso. Un único par de manos en la parte de atrás, luego otro, y luego una avalancha. En segundos, todo el pabellón estalló en una ovación atronadora, un tsunami de aplausos, silbidos y gritos de júbilo que barrieron por completo el ambiente tóxico anterior. Las mismas personas que se habían burlado de su mono de trabajo ahora aplaudían sus manos manchadas de grasa. Los mismos que se rieron de su coche oxidado ahora aclamaban el rugido de su motor. Se pusieron de pie, no por obligación, sino por un impulso genuino de honrar el milagro que acababan de presenciar. Clara, sentada al volante, simplemente cerró los ojos por un segundo, saboreando no la aclamación, sino el ronroneo perfecto del motor, la prueba tangible de que el legado de su abuelo estaba vivo. Los ingenieros alemanes estaban lívidos, sus rostros una mezcla de vergüenza profesional y asombro puro. Su ciencia, su lógica y su tecnología habían sido humilladas por algo que no podían medir ni cuantificar, el conocimiento transmitido por el amor y la experiencia. Uno de ellos, el más joven, se acercó tímidamente al coche, como un peregrino a un altar sagrado, e intentó mirar debajo del salpicadero, buscando desesperadamente una explicación racional.
pero no encontró nada. La solución no estaba en un cable o un chip, estaba en la historia, en la astucia, en una conexión profunda entre un hombre, su nieta y una máquina que ellos, en su arrogancia técnica, nunca podrían esperar comprender. Habían sido testigos de la magia y se sentían como tontos. Con el motor cantando una melodía de poder y precisión, Clara pisó el embrague y metió la primera marcha. La transmisión engranó con una suavidad que desmentía la edad del coche. El SEAT 600 se deslizó hacia adelante, no con la vacilación de un anciano, sino con la agilidad de un atleta. Dio una vuelta lenta y deliberada alrededor del epicentro de su humillación, pasando por delante de un Ricardo de la Vega congelado en su sitio como una estatua de sal. Pasó por delante del Ferrari sobre cuyo capó aún descansaban los 20.000 euros. Ahora una suma irrisoria, una ofensa. El cronómetro gigante en la pantalla mostraba que aún quedaban más de 45 minutos. No solo había ganado, había aniquilado la apuesta, la arrogancia y toda duda. Su rostro, iluminado por los focos, no mostraba alegría, sino una profunda y serena dignidad. La justicia no necesita sonreír. Ruge, aquel rugido específico, la melodía particular de ese motor de 633 centímetros cúbicos, llevado al límite de su diseño, no solo sacudió el pabellón, viajó a través del tiempo y del espacio, atravesando las décadas de arrogancia que Ricardo de la Vega había construido como un muro alrededor de su corazón. No era un sonido cualquiera, era una frecuencia precisa que resonaba con un fragmento de su alma que él creía muerto y enterrado. El aplauso ensordecedor de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un zumbido irrelevante. Los rostros de sus socios y clientes se desenfocaron. En su mente, el lujoso salón de eventos se disolvió, reemplazado por un garaje desordenado, lleno de luz de sol y el olor a gasolina y sueños adolescentes. El sonido no era una victoria para Clara, era una evocación, un fantasma acústico que había venido a reclamar una deuda de dolor. La máscara de poder de Ricardo, forjada en salas de juntas y cimentada con desprecio, comenzó a mostrar sus primeras grietas. Ya no veía a Clara, la mecánica anónima con un mono de trabajo sucio. En su lugar, de pie junto al SEAT 600, estaba Sofía, su hija. La vio con una claridad desgarradora. Su pelo recogido en una coleta desordenada, una mancha de grasa en la mejilla que ella siempre se olvidaba de limpiar, y esa sonrisa radiante, la misma que iluminaba su rostro cuando conseguía arrancar el viejo cortacésped o arreglar la bicicleta de un vecino. El SEAT 600 no era solo un coche, había sido el proyecto de Sofía, su obsesión. Pasaba los fines de semana enteros lijando su carrocería, estudiando sus esquemas eléctricos, soñando con el día en que su motor volvería a rugir. Ricardo recordaba haber despreciado esa pasión, llamándola una pérdida de tiempo, instándola a centrarse en la carrera de empresariales que él había planeado para ella. Ahora, el sonido que Sofía nunca llegó a escuchar era una sinfonía de su propio fracaso como padre, un himno a un sueño que él había ayudado a matar mucho antes que el accidente. La culpa lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Cada palabra cruel que le había lanzado a Clara, cada burla, cada gesto de desprecio, no había sido para ella, había sido para Sofía. En su dolor ciego y egoísta tras el accidente, había empezado a odiar todo lo que su hija amaba: los coches viejos, el olor a taller, la pasión por la mecánica. Había convertido su luto en una armadura de arrogancia y atacaba a cualquiera que se pareciera remotamente al reflejo de su hija, castigando al mundo por su propia incapacidad de haberla comprendido y apoyado. Clara, con su talento puro, su determinación silenciosa y su amor por una reliquia olvidada, era la encarnación perfecta del espíritu de Sofía. Al humillarla a ella, había estado intentando profanar el recuerdo de su propia hija una vez más, en un retorcido acto de autocastigo. La comprensión lo dejó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el alma. La fuerza abandonó su cuerpo, sus rodillas, acostumbradas a pisar alfombras persas y suelos de mármol, se doblaron. El magnate, el titán de la industria, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, se tambaleó hacia adelante,
abriéndose paso entre la multitud atónita. El rugido del aplauso había muerto, reemplazado por un silencio cargado de una nueva e incómoda emoción. Los teléfonos, que antes grababan una humillación, ahora capturaban un colapso. Con un sollozo ahogado que pareció rasgarle la garganta, Ricardo de la Vega cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol, justo a los pies del Seat 600. El sonido seco de sus pantalones de lino de miles de euros golpeando la piedra fue la puntuación final de su caída. Su rostro, antes una máscara de desprecio, era ahora un desastre de lágrimas y dolor, expuesto bajo las luces brillantes para que todo el mundo lo viera. El espectáculo de la arrogancia se había convertido en una tragedia griega. «Perdóname», susurró, la voz rota, dirigida no a la multitud, sino a Clara, que lo observaba desde el asiento del conductor. Levantó la vista, y sus ojos anegados en lágrimas no vieron a una rival, sino a un fantasma. Mi hija se llamaba Sofía. La confesión salió a borbotones, un torrente de dolor reprimido durante años. Ella amaba estos coches, este coche. Soñaba con hacer exactamente lo que tú has hecho, y yo me reí de ella. Hizo una pausa, ahogado por la emoción. Le dije que era un sueño sucio, indigno, y cuando murió, odié todo esto. Te vi, y vi su sueño, su talento, y quise destruirlo porque no pude soportar verlo triunfar donde yo fracasé como padre. Miró las manos de Clara, las manos callosas y manchadas de grasa, y las vio como una bendición. Tú eres como ella, eres brillante. Por favor, perdóname. Clara apagó el motor. El silencio que llenó el pabellón no fue un vacío, sino un espacio sagrado. El drama de la victoria y la derrota se había transformado en algo mucho más profundo, una historia de redención. El antagonista no había sido vencido, había sido quebrado y más en esa ruptura había encontrado una humanidad que el dinero no podía comprar. Lentamente, Clara salió del coche. Se acercó al hombre arrodillado, no con arrogancia, sino con una empatía solemne que superaba su edad. No dijo nada, simplemente se agachó y recogió el cepillo de dientes que él había lanzado al suelo. Se lo ofreció, no como un trofeo de su humillación, sino como un gesto de paz. Ricardo lo miró, luego a ella, y en sus ojos, por primera vez en años, no había poder ni arrogancia, solo una abrumadora y temblorosa gratitud. La justicia cósmica no siempre es un castigo, a veces es la oportunidad de volver a empezar. 6 meses después, en una calle arbolada del exclusivo barrio de Salamanca, donde las boutiques de alta costura y las joyerías compiten por el brillo de sus escaparates, una nueva fachada rompía el molde de la opulencia predecible. Unas elegantes letras de acero cepillado se leían sobre una entrada de cristal y metal. Taller Escuela Legado Mecánico Sofía. El nombre era un monumento en sí mismo, un epitafio para un sueño perdido y una cuna para uno recién nacido. No era un simple taller, era una declaración, un enclave de grasa y genialidad plantado desafiantemente en el corazón del mundo que una vez había intentado aplastarlo. El viejo taller de Vallecas, con su polvo y sus deudas, era ahora un recuerdo lejano, el humilde crisol donde se había forjado esta nueva y brillante realidad, un faro de esperanza que demostraba que el verdadero valor podía florecer en cualquier lugar, incluso en el más improbable de los jardines. El interior no era menos impresionante. Lejos de la oscuridad y el desorden de los talleres tradicionales, el espacio era un santuario de la mecánica, amplio, luminoso y meticulosamente organizado. La luz del sol entraba a raudales a través de un techo acristalado, bañando las estaciones de trabajo impecables y los elevadores hidráulicos de última generación. Un grupo diverso de estudiantes, hombres y mujeres jóvenes de todas las clases sociales, se movía con un propósito silencioso, sus rostros una mezcla de concentración intensa y asombro reverente. El aire no olía a aceite rancio, sino a una mezcla limpia de metal, lubricante nuevo, y el inconfundible aroma del potencial humano. Era la materialización de la filosofía del abuelo Mateo, un lugar donde la pasión era el único requisito de entrada y el talento la única moneda de valor.
En el centro del vestíbulo principal, elevado en un pedestal de mármol negro como una escultura en un museo, se encontraba el Seat 600D de 1968. Su transformación era milagrosa. La carrocería, ahora de un profundo y brillante color azul noche, reflejaba la luz con una perfección líquida. Cada pieza de cromo había sido pulida hasta alcanzar un brillo cegador, y sus neumáticos, antes desinflados y vencidos, ahora se asentaban firmes y orgullosos. Ya no era un símbolo de pobreza y decadencia. Era el icono de la institución, la prueba tangible de que ninguna causa está perdida, de que incluso la chatarra más oxidada puede convertirse en una joya si las manos correctas, guiadas por el conocimiento y el corazón, se deciden reclamar su gloria. Era un recordatorio perpetuo de que la verdadera belleza a menudo se esconde bajo una capa de prejuicios. Clara, ahora con 24 años, se movía por el taller con una autoridad tranquila que desmentía su juventud. El viejo mono de su abuelo había sido retirado con honores, reemplazado por un uniforme profesional de color gris oscuro, con su nombre y el título Directora Técnica, finamente bordados en el pecho. Su pelo estaba recogido en una coleta impecable, y aunque sus manos aún mostraban la historia de su oficio, ahora lo hacían con la dignidad de un maestro artesano, no con la marca del trabajo servil. Observaba a sus estudiantes, ofreciendo una palabra de aliento aquí, una corrección técnica allá, su mirada penetrante captando cada detalle. Ya no era la chica acorralada en el centro de un circo, era la maestra de ceremonias de su propio universo, un reino construido no sobre el dinero o el poder, sino sobre el respeto ganado a pulso. La filosofía del legado mecánico Sofía era radicalmente simple y profundamente revolucionaria. Clara no enseñaba simplemente a cambiar piezas o a seguir manuales. Enseñaba el arte perdido de escuchar, de sentir, de diagnosticar un motor como un médico diagnostica a un paciente. Las becas, financiadas íntegramente por el Fondo de Redención de Ricardo, aseguraban que jóvenes de barrios como Vallecas tuvieran las mismas oportunidades que los hijos de la élite. Rompió las barreras de género y clase, creando un espacio donde una chica de un barrio obrero podía enseñar a un heredero rico que el talento no entiende de códigos postales. Estaba institucionalizando la sabiduría de su abuelo, asegurándose de que su legado no muriera con él, sino que se multiplicara en una nueva generación de poetas de los pistones. La vimos en acción, de pie junto a una joven estudiante que luchaba con el encendido de un viejo Renault. En lugar de conectar una tableta, Clara cerró los ojos. «No mires, escucha», dijo en voz baja. «Olvida la herramienta. ¿Qué te dice el sonido? Es un tartamudeo, no una tos. El problema no es la falta de chispa, es el momento en que llega». Colocó la mano de la estudiante sobre el distribuidor. Siente la vibración. Es irregular. Busca la causa del ritmo roto. No el silencio. En ese simple gesto estaba transmitiendo más de 50 años de sabiduría acumulada, una herencia intangible que valía más que cualquier título de ingeniería. Estaba enseñando magia, la magia real del conocimiento profundo, y sus aprendices la miraban como si fuera una hechicera. Mientras tanto, en una sección separada del taller designada para los principios básicos, un hombre de casi 60 años, vestido con un uniforme de aprendiz idéntico al de los demás, luchaba torpemente por cambiar el filtro de aceite de un motor de prácticas. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación y concentración, estaba manchado de grasa. Sus movimientos eran lentos, inseguros, los de un hombre que por primera vez en su vida estaba aprendiendo a crear, en lugar de simplemente poseer. No había rastro del magnate imponente que había dominado el reto motor de élite. El carísimo reloj Patek Philippe había desaparecido de su muñeca, reemplazado por el espacio en blanco de la piel y una nueva colección de pequeños cortes y rasguños. Era Ricardo de la Vega, despojado de sus símbolos de poder, reconstruyéndose desde cero. Para Ricardo, cada tuerca que apretaba era una oración, cada mancha de aceite en sus manos era un acto de contrición. Descubrió que el trabajo honesto era el único bálsamo que podía calmar el dolor ardiente de su culpa. Al aprender el oficio que su hija había amado,
Sentía que finalmente estaba teniendo las conversaciones con ella que nunca tuvo en vida. Cada motor que aprendía a entender era un paso más cerca de su espíritu. No buscaba el perdón de Clara, ya lo había recibido. Buscaba el suyo propio, encontrándolo en la humildad de ser un principiante, en la dignidad del trabajo manual que una vez había despreciado. Se había convertido en alumno en la escuela que llevaba el nombre de su hija, cerrando el círculo de su tragedia de la manera más hermosa y redentora posible. Clara se acercó a su estación de trabajo. Ricardo no levantó la vista de inmediato, demasiado absorto en su tarea. «Está usando la llave incorrecta, señor de la Vega», dijo ella, su tono respetuoso pero firme. «Esa es para el tapón del cárter. Para el filtro, necesita la llave de cadena. O podría dañar la carcasa». Ricardo levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y gratitud. «Gracias, directora», murmuró, y el título salió de sus labios sin una pizca de ironía. Él, que una vez le había ladrado órdenes, ahora aceptaba su instrucción con la humildad de un verdadero estudiante. Ella le pasó la herramienta correcta. Sus manos, una joven y experta, la otra vieja y aprendiz, tocándose brevemente en un gesto que simbolizaba el nuevo orden mundial que habían creado juntos. El dinero de la apuesta, aquellos 20.000 euros que parecían una fortuna, se había convertido en una simple anécdota, la pequeña semilla de la que había crecido este vasto bosque de segundas oportunidades. La verdadera recompensa de Clara no fue el dinero, sino el poder de transformar el sistema que la había oprimido. Ahora no solo salvaba coches, salvaba sueños. Y Ricardo, al perder su apuesta, había ganado algo infinitamente más valioso. Había recuperado una parte de su alma, encontrando la paz no en la cima de su imperio financiero, sino de rodillas frente a un motor, aprendiendo humildemente el lenguaje del metal y el aceite que su hija había intentado enseñarle. Su arrogancia se había disuelto, reemplazada por un propósito silencioso y reparador. La cámara retrocedió lentamente, capturando la escena completa en un plano final y majestuoso. En primer plano, el SEAT 600, restaurado y brillante, un monumento a la fe y la perseverancia. A su alrededor, el bullicio de la escuela. Clara, la maestra, moviéndose con gracia entre sus alumnos, Ricardo, el aprendiz, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano, y una docena de jóvenes talentos, hombres y mujeres, absorbiendo un conocimiento que cambiaría sus vidas. Era un ecosistema perfecto de justicia y redención, un mundo donde el respeto se ganaba con habilidad, no se compraba con dinero. La humillación del reto motor de élite se había convertido en el acto fundacional de una nueva era, y así, en un taller reluciente en el corazón mismo de la opulencia, todos aprendieron la lección más fundamental de todas. Aprendieron que el talento verdadero no tiene género, ni apariencia, ni clase social. Comprendieron que la sabiduría a menudo susurra desde los lugares más humildes y que la arrogancia es la forma más ruidosa de la ignorancia. Descubrieron que un corazón roto puede ser la tierra más fértil para la redención y que un viejo motor oxidado, a los ojos correctos, contiene la promesa de una sinfonía. En el mundo de Clara y Ricardo se demostró una verdad universal e inmutable. La inteligencia, la pasión y la determinación siempre encuentran su camino, rugiendo hacia la victoria contra todo pronóstico y reescribiendo las reglas del juego para siempre.